La noche de anoche, el PT salió con un pronunciamiento muy extraño, hermanos. Apoyamos la reforma en lo general, pero no en lo particular. Traducción para ustedes. Sí votamos, excepto en lo que importa. Sí votamos, excepto en la revocación de mandato. Y ahí empieza la historia, mis hermanos. El discurso de Anaya, 10 minutos para no decir absolutamente nada. Alberto Anaya se aventó 10 minutos para decir que eran fundadores de Morena, 10 minutos para presumir una historia que no coincide con la realidad, si son fundadores de Morena, por qué están en un partido que no es Morena, por qué presumen ser parte de la 4T cuando su estructura, su historia y su operación son otra cosa. La cuarta transformación no nació en el PT, no nació en el Verde, no nació en ningún partido. La 4T nació en el pueblo de México, en la victoria de 2018, en la voluntad popular de cambiar un régimen que ya había traicionado 2 veces a Andrés Manuel López Obrador, mi cabecita de algodón. La 4T es un mandato del pueblo, no una franquicia partidista. Y el PT y su supuesto apoyo, lo mínimo indispensable para llamarse somos de la 4T, somos aliados. El PT presume haber votado a favor de todas las iniciativas presidenciales, pero esas iniciativas no eran suyas, eran del Ejecutivo. Y votar a favor era lo mínimo indispensable para un partido que vive de la coalición. No nos quieran vender como un favor lo que era su obligación. No nos quieran decir que debemos agradecerles por hacer lo mínimo. Es como agradecerle a un diputado por ir a trabajar. Es su trabajo, es su deber, es su mandato. Pero ahora resulta, hermanos, que no podemos criticarlos. Ahora resulta que debemos pedir perdón por exigirles. Ahora resulta que cuestionarlos es una falta de respeto. No, hermanos, es una exigencia, porque gracias a nuestros impuestos, estas ratas tienen la manera de llenarse los bolsillos de dinero, porque ellos sí se aumentan considerablemente su salario cada año. Ellos sí, pero cuando se les exige trabajar, ahí sí respingan, ahí sí se vuelven las lloronas del Senado. Deberían de ponerse los pantalones y las faldas bien puestas para salir a hacer cosas buenas para el pueblo mexicano, para el pueblo que los dirigió, para hacer que las cosas mejoren en mi México querido. Eso es lo que deberían de hacer estas ratas. Y ahora los servidores públicos nos sirven a nosotros, no al revés. La izquierda verdadera que se dobla en lo particular. El PT se dice la izquierda verdadera hasta que llega la hora de votar. Revocación de mandato, consultas populares, reducción de presupuesto o partidos, modificación de plurinominales. Ahí ya no son de izquierda, o más bien ya no son tan de izquierda. Ahí ya no son tan valientes, ahí ya no son tan pueblo. Apoyan en lo general, pero en lo particular, como siempre, se echan para atrás. ¿Por qué? Porque les toca su bolsillo y les toca sus intereses. Así de fácil, así hay que decirlo, le arda a quien le arda y le duela a quien le duela. Y lo hacen porque tienen intereses electorales muy claros, los municipios. ¿Y cuál es el movimiento de Nacho Mier? ¿Prioridades o renuncias? Después del discurso de Anaya, Nacho Mier sale a justificar lo injustificable. Para mantener la gobernabilidad, para no sacrificar a nuestro activo más fuerte, retiramos el artículo 35. Es decir, mis hermanos,
se cae la revocación de mandato, el plan A no pasó, el plan B pasa pero descafeinado, y Mier dice, hay que preguntarle al pueblo de México. Perfecto, preguntémosle. La encuesta, ¿y qué es lo que dice el pueblo que habla? Publicamos una encuesta, la pregunta es simple. ¿El PT traicionó a la 4T? ¿Y cuál fue la respuesta? El 97% dijo que sí, porque la 4T no son 3 partidos, la 4T es el pueblo. Y cuando un partido deja de representar al pueblo, hay traición. No se necesita mucha matemática, hermanos. ¿Y cuál es la celebración inexplicable de quién se ríe? ¿De quién se ríen? Después de votar en contra de la revocación, después de romper la unidad, después de obligar a Morena a retirar el artículo 35, el PT levanta los brazos como si hubiera ganado algo. ¿De qué celebran? ¿A quién engañan? ¿A quién creen que convencen? Y dicen, nadie nos dividió. No lo sé. Rick, tengo otros datos. ¿Y cuál es el movimiento real? Municipios, control y cálculo. Porque el PT no quiso votar la revocación. Porque si la presidenta aparece en la boleta, arrastra votos. Y ese arrastre beneficia a Morena, no al PT. El PT quiere ir solo en municipios, quiere conservar espacios, quiere mantener control local, quiere sobrevivir electoralmente. El Verde hace lo mismo, pero a nivel estatal. Ejemplos, San Luis Potosí. Ejemplo, Zacatecas. Ejemplo, cualquier estado donde huelan oportunidad. El PT no tiene fuerza para gubernaturas, hermanos, pero sí para municipios, y ahí está su apuesta. ¿Y cuál es mi conclusión? La 4T no es un partido. Métanse eso en su cabeza. La 4T es el pueblo, y el pueblo es el que decide, y el pueblo es el que grita, y el pueblo es el que demanda, y el pueblo es el que tiene el derecho de exigir. Métanse eso en su cabeza, Partido del Trabajo y Partido del Verde, que no son más que unos hipócritas, que si no fuera porque están en coalición con la 4T, ya hubieran desaparecido desde hace mucho tiempo. Esa es la verdad. La cuarta transformación no es el PT, no es el Verde, no es Morena. La 4T es el pueblo. Y si el pueblo no tiene voz, entonces nada de esto tiene sentido, hermanos. Es la voluntad de millones, es la revolución de conciencias, es la transformación del país. ¿Quieren ser de la 4T? Cúmplanle al pueblo. Si no pueden escucharlo, si no pueden representarlo, si no pueden sostener el mandato popular, entonces sí, hubo traición. Y el pueblo ya lo dijo. Y el pueblo lo rectificó. Y ahí está el contexto de todo esto, mis hermanos. Como lo dije antes, si no fuera por la coalición que tiene Morena con estos dos partidos traidores, estos dos partidos ya hubieran desaparecido. Porque sí, van por municipios, van por los estados, cosas fáciles. Bueno, supuestamente, ¿verdad? Entre comillas. Pero si no fuera por Morena, como lo dije, ya hubieran desaparecido. Y es lo que tiene que hacer Morena, hermanos. Eso es lo que tenemos que empezar a demandarle a la 4T. Que ya de una vez por todas se quite este lastre de esta gente que lo único que hace es anclar al partido. Morena tiene los suficientes votos para pasar sus propias leyes. No necesita de arrastrados como estos. Yo lo dije hace meses. Si la 4T sigue dándole o sigue dejando que entren traidores a sus filas, estos tarde que temprano van a sacar las garras. Y aquí está el Verde del Partido Trabajo. Yo no entiendo cuál es la necesidad de tener a estos dos
lastres, cuando Morena puede ir muy bien solo. Morena no necesita esta clase de aliados. Porque, como lo he dicho, a la hora de las patadas, sí, como lo dijo Anaya en su discurso, estamos con la presidenta Sheinbaum, nosotros fundamos la 4T. Eso es mentira. Eso es completamente falso. Pero aquí viene lo más importante. A la hora de respaldar iniciativas que van a mejorar hacia adentro de la política del Estado mexicano, hacia cómo se va a manejar las políticas en México, inmediatamente sacan las uñas y dicen que no. Entonces yo me pregunto, o más bien les hago esta pregunta a ustedes, hermanos. Si alguien que se dice ser aliado y que te respalda en tus iniciativas y que está con la cuarta transformación y que la apoya al 100%, entonces pregúntense, ¿esto acaso no es una vil traición? Porque de nada sirve que te apoyen en proyectos que probablemente puedan tener una mínima capacidad de ayuda hacia el pueblo mexicano. Pero cuando hay esta clase de iniciativas para que el pueblo de México se vea beneficiado en toda su estructura, estos cobardes siempre le dan la espalda. Acuérdense lo que pasó hace 4 semanas. Bueno, no 4, hace unas semanas. No traicionaron a la 4T nuevamente, el Partido del Trabajo y el Verde, con el plan de la presidenta. Entonces, ¿dónde está la hipocresía, hermanos? De que se dicen que apoyan a la presidenta en todos los sentidos, siempre y cuando no le toquen sus intereses y no le toquen su bolsillo. Porque el hueso siempre va por delante, hermanos. Eso jamás lo olviden. El hueso siempre va por delante. Si les tocan al hueso, la alianza se termina y la traición empieza. De aquí se volvió a dar. Entonces, ¿realmente estos dos partidos benefician a la cuarta transformación? O más bien la cuarta transformación significa beneficios para estos dos traidores, que para mí es lo segundo. Aquí se los dejo a su reflexión nuevamente. Analícenlo, hermanos, porque nuestro México amado es lo más importante. Y mientras el poder político y todas las estructuras políticas entre mejor sean en México y mejor sean aplicadas y implementadas, va a ser para el mejoramiento de toda su población. Porque mientras tengamos a una presidenta como la presidenta Claudia Sheinbaum, que vela por el pueblo siempre se va a ver beneficiado. Así como subió el salario mínimo de 80 y tantos pesos a 300 y cachito, cuando en toda la historia del PRIAM, que es una verdadera lacra y los mayores traidores que ha habido en la historia de México, decían que la inversión en México se iba a caer si aumentaban el salario mínimo. ¿Ha pasado eso? ¿Acaso no ha llegado mucha más inversión? Bendito Dios. Nada más hagan la comparación, hermanos. Los números no mienten y la voz del pueblo menos. ¿Cuál es la presidenta con más aprobación en toda Latinoamérica y casi en la mayor parte del mundo? La tiene la presidenta Claudia Sheinbaum. Y eso, hermanos, le arda a quien le arda y le guste a quien no le guste. Eso da estabilidad, da confianza
y da señales para seguir apoyando a la presidenta Claudia Sheinbaum. Eso es lo más importante. No lo olviden. Y si han llegado hasta aquí, mis hermanos queridos, se los agradezco de corazón. Los invito a que se suscriban, a darle un gigantesco like, a activar la campanita, a compartirlo con familia, amigos y enemigos para que más gente esté informada. Espero leerlos en los comentarios. Dejen sus likes porque es la única manera que el algoritmo recomienda más este video para que le llegue más gente y para que esta comunidad crezca un poco más. Como siempre lo digo, somos muy poquitos, pero somos muy buenos. Como siempre se los digo, hermanos latinos, siempre mirando hacia arriba, jamás hacia abajo. Cuídense mucho, Dios nos bendiga a todos. Espero verlos en el próximo video y nunca dejen de soñar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver, mis hermanos, porque hoy no estamos hablando de Morena. Hoy estamos hablando del Partido del Trabajo y lo repito, no del partido no de Morena. Y estoy hablando de un asunto legislativo, no administrativo. Esto no le compete a Luisa María Alcalde, sino en este caso en el Senado al coordinador de los senadores, que compete a los coordinadores parlamentarios. En el Senado a Ignacio Mier Velasco y en el PT al eterno dirigente, el eterno plurinominal, el eterno líder Alberto Anaya. Aquí les dejo el video para que lo vean, lo analicen, lo comenten y ya regreso con ustedes. De la palabra el senador Alberto Anaya Gutiérrez del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Tiene la palabra hasta por 10 minutos. Con el permiso de la presidenta, compañeras y compañeros senadores, pueblo de México. Nuestro partido está orgulloso de ser fundador de este movimiento de transformación que hemos llamado Cuarta Transformación. Estamos orgullosos porque por más de 30 años hemos acompañado a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en sus luchas. Fuimos fundadores de Morena y les queremos decir que nunca nos hemos apartado de los ideales, nunca nos hemos apartado del proyecto de nación que hoy encabeza de manera digna nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Es ella hoy la presidenta mejor calificada, no nada más en nuestro país, sino en toda Latinoamérica y muchas partes del mundo. Eso no es casual. Se debe a que ella es la heredera y continuadora de la Cuarta Transformación, esa revolución pacífica que arrancó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Se debe también a que en ella está la responsabilidad de ser la que consolide y profundice ese gran proyecto. Un proyecto que se identifica por apoyar a nuestra infancia, a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres,
a nuestros adultos mayores. Un proyecto que tiene como misión crear en nuestro país un estado de bienestar. No es una situación fácil, pero esto camina y camina bien. Se tiene el apoyo de las clases populares, de los sectores más desposeídos de este país, pero también este gobierno tiene el apoyo de los empresarios, de las clases medias, de los intelectuales, de los emprendedores de todo género, porque es un gobierno que ha trabajado para todos. Defiende a nuestros empresarios en relación a las constantes amenazas y ataques de querer meter aranceles a muchos de nuestros productos. Y ahí está la presidenta defendiéndolos día tras día. Un proyecto que ha permitido que el salario mínimo se eleve como nunca, de 88 pesos a 315 que hoy tenemos. Un proyecto también que se identifica con la causa de los trabajadores. Hemos aprobado vacaciones adicionales para que tengan 12 días toda la clase trabajadora. También hemos apoyado que en este país sea una realidad ya la semana de 40 horas de trabajo. Se decía que esto no era posible porque al mismo tiempo que subían salarios, se trabajaba porque hubiera mayor descanso para que nuestros trabajadores lo aprovecharan para atender a sus familias y atender la recreación y la orientación. Un proyecto que lucha incansablemente porque en este país tengamos nosotros solución al tema de la inseguridad. La inseguridad se combate todos los días y hay éxitos que así lo demuestran. Y en ese tipo de situaciones le decimos a nuestra presidenta que cuente con el apoyo del Partido del Trabajo. Hoy nos llena de orgullo que nuestra presidenta tenga una alta calificación. Nos llena de orgullo que como muestra de confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros, los indicadores macroeconómicos se mantengan en forma cada día más favorable. Se mantiene el crecimiento de la bolsa a 65,000 puntos. Se mantiene también la Reserva Monetaria Internacional con 254,000 millones de dólares. Se mantiene a la baja las tasas de interés. Se cuenta con un dólar barato cuando se decía que al subir gobiernos de izquierda nuestra moneda podía alcanzar hasta 30 pesos por dólar. Y una situación muy clara de 24 pesos que se encontraba el dólar al inicio de la administración del licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha estado oscilando entre 16 y 18 puntos y se mantiene como muestra de la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros en la estabilidad económica de nuestro país, sobre todo como muestra al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. En ese sentido, pues, sí les decimos que acompañamos a nuestra presidenta en todo su trabajo. Estaremos con ella firmes hasta 2030, pero también le decimos
que quienes pensaban que nuestra coalición podía tener algunas grietas y tener inicio de una división, se equivocan. La coalición que hoy permitió que Claudia Sheinbaum Pardo llegara al poder, más firme que nunca en 2027 y 2030. Indudablemente que pensamos que se apostaba que en este país se diera división. Creemos que hoy más que nunca necesitamos la unidad y necesitamos también la unidad para enfrentar las amenazas externas e internas que constantemente en nuestro país es síntoma de acoso. Nuestro partido, una vez que se convoque, porque se debe de convocar a la formación de un Frente Nacional en defensa de la soberanía, estaremos con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Les queremos decir también que nuestro partido va a acompañar en lo general a esta iniciativa de ley y de modificación de la Constitución que hoy se presenta. Estaremos a favor. También señalamos que nos separamos del contenido del dictamen en lo que se refiere al artículo 35 de la Constitución. Pero lo más importante que queremos señalar, nuestro partido es fundador de la Cuarta Transformación y con ella seguiremos al lado de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Gracias.